Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Pérez, pertenezco al grupo 154005-16, junto a mis compañeros Betsy Zamorano, Daisy Tobos, Uweimar Delgado y Zaida Fontecha. Daré una breve explicación sobre los medios de contraste. Iniciamos con la definición. Son sustancias que ayudan a resaltar estructuras anatómicas del cuerpo como son los órganos, vasos o patologías como los tumores. Los medios de contraste se pueden administrar por vía oral, rectal, vaginal, endovenoso, intraarterial, intraarticular o intracanalicular. Los tipos de medios de contraste son tres: los positivos, los neutros y los negativos. En los positivos podemos encontrar que se atenúan a los rayos X más que los tejidos blandos, es decir, son radiopacos blancos, de una imagen blanca. Los neutros pues son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Los negativos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos, por eso se pueden visualizar de una manera como radiolúcida, es decir, negro. El bario es un tipo de contraste inerte, es el más usado en radiología porque se adhiere y traza con más facilidad la mucosa gastrointestinal y ayuda a tener imágenes más completas de las estructuras. El yodo son sales yodadas con una osmolaridad alta más alta que el plasma, para un realce de las estructuras anatómicas y así llevar mejor diagnóstico al médico radiólogo. También se disuelve en agua como una sustancia más densa que en la misma agua. El uso del yodo es para todos los estudios que se derivan de la adquisición de imágenes mediante la radiación ionizante. El gadolinio pues es solamente usado en resonancia magnética. Estructura química de los medios de contraste. Podemos encontrar los iónicos monométricos que obtienen alta concentración de solutos, es decir, alta osmolaridad. Estos medios de contraste pueden ser usados para la exploración radiológica del tracto gastrointestinal. Los iónicos dimétricos contienen baja concentración de soluto, es decir, baja osmolaridad. Los no iónicos monoméricos contienen baja concentración de soluto, es decir, baja osmolaridad. Estos medios de contraste pues son yodados, usados para estudios de artrografía y urografía. Los no iónicos diméricos contienen igual concentración de solutos, es decir, son isoosmolares. Estos medios de contraste pues son yodados, usados para los estudios de linfografía, aortografía, entre otros. El consentimiento informado es un documento legal donde queda la constancia de la información clara, completa y verídica que se le da al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar, los posibles riesgos y los beneficios de estudio y de los medios de contrastes que serán aplicados. Es decir, es un proceso de comunicación e información del personal médico sobre el proceso diagnóstico o terapéutico, los posibles riesgos. Pues también el paciente tiene como la posibilidad de decidir y autorizar los procedimientos de manera libre y responsable. Vía de administración de los medios de contraste. En vía oral podemos encontrar los varitados y los yodados. ¿Sí? Estos son utilizados para estudios de tomografía computarizada o radiología contrastada, así como los de la vía rectal como los varitados y yodados por enema. También son aplicados para los mismos estudios como de tomografía computarizada y de radiología contrastada. La vía vaginal pues son yodados, son tipos de medios de contraste yodados con sonda. Estos se aplican a las mujeres para realizar una histerosalpingografía, es decir, para las mujeres que no puede quedar en embarazo, entonces se hace ese estudio para valorar las trompas de falopio. La vía intravenosa son yodados y los gadolinios.
Se utilizan para la radiografía contrastada, la tomografía computarizada y resonancia magnética con el gadolinio. La vía intraarterial son yodados o dióxido de carbono y gadolinio. Estos son para uso selectivo del estudio de angiografía. La vía intraarticular pues son yodados o gadolinos con solución fisiológica. Y la vía de intracanaliculares pues son los hidrosolubles yodados o hiposolubles. Estos contrastes son aplicados a través de las canículos. Ahora vamos a ver las dosis de medios de contraste. Es una concentración de 300 miligramos por mililitros, es decir, pues solo se debe aplicar de 0,5 mililitros kilogramos a 2,5 mililitros por kilogramos en adultos. En niños no debe superar los 2 mililitros sobre kilogramos. Ahora, la clasificación a reacciones adversas a medio de contraste. Este es el riesgo renal de administración por medio de contraste. Si la tasa es mayor, la tasa de filtración glomerular es mayor a 60, el riesgo renal es leve. Si está en un rango de 30 a 60, es moderada. Pero si es menor a 60, el riesgo renal puede ser severo. En la clasificación de reacciones adversas de medio de contraste, podemos encontrar que se clasifican en tres, en leve, moderada y severa. En la leve, como son las náuseas, vómitos, cefalea, calor, hinchazón de los ojos. En la moderada, hipotensión, hipoespasmo. La severa se puede producir algunos síntomas como cualquiera de estos síntomas anteriores, o la pérdida del conocimiento, la convulsión o inflamación de la piel. Una reacción leve pues no requiere de ningún tratamiento, pero si la reacción es moderada o severa, se requiere de tratamiento y se pide ayuda para detectar y tratar la reacción. Contraste usado en diferentes estudios por imagen. Como les explicaba anteriormente, aquí podemos ver el bario que se realiza en rayo X, también en tomografía computarizada, como también lo es el yodo, y otros tipos de contraste y de estudios. Los tratamientos de reacciones adversas a medio de contraste, pues aquí es la clasificación de las reacciones graves. Se pueden clasificar en tres: reacciones vagales, la estimulación de centros cardiorreguladores o pseudoalérgicas. Tratamientos a reacciones adversas a medios de contraste. Podemos encontrar tratamientos endovenosos, intramusculares, para las posibles reacciones adversas, como es para la ansiedad, las náuseas o vómitos, ronchas rojizas, ronchas con intensa picazón, presión baja de la sangre o taquicardia, reacción de pérdida de conciencia, como también el broncoespasmo, convulsiones, reacciones alérgicas graves en el cuerpo o ataque hipertensivo. Contraindicaciones de los usos de medio de contraste. Una contraindicación podría ser la nefrotoxicidad. Esto pues son cuando se producen alteraciones en los riñones y pueden causar daños. La extravasación pues es cuando ocurre, el líquido sale del vaso que lo contiene. Los síntomas pues pueden ser dolor, hinchazón, hematoma, ulceración cutánea. La reacción alérgica puede presentarse con ronchas en la piel o mucha picazón. Y las referencias bibliográficas. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Zamorano y represento al grupo 15405-16 de Imagenología Convencional. El tema a tratar son los conceptos básicos de enfermería para la labor, donde hablaremos de la técnica aséptica, los tipos de yelcos, los tipos de sondas, la colocación de sonda vesical tanto en hombres como en mujeres, el protocolo de venopunción y la colocación de sonda rectal. ¿Qué es la técnica aséptica? La técnica aséptica son todas las actividades que están encaminadas en disminuir al máximo el riesgo de infección causada por microorganismos en todas las áreas hospitalarias o médicas. Los procedimientos que incluyen las técnicas asépticas son el lavado de manos, el uso de barreras físicas como los guantes, el gorro, la bata, el tapabocas, así como el uso de material estéril que se utiliza principalmente en quirófanos o en áreas donde se hagan procedimientos invasivos. También la importancia de la esterilización del material médico quirúrgico. La limpieza y desinfección de la piel previa a los procedimientos y la desinfección también y mantenimiento de todas las áreas físicas hospitalarias en donde está en contacto con los pacientes y el personal de salud. En el protocolo de venopunción es importante entonces tener listo una bandeja con todos los elementos como son el algodón, el alcohol al 70% o la solución antiséptica de uso institucional, guantes limpios, torniquetes, esparadrapo para poder fijar la venopunción, el yelco adecuado según el paciente o la patología o el procedimiento a realizar, un equipo de venoclisis, una jeringa y solución salina también es importante tener para probar posteriormente a la venopunción la permeabilidad de la vena. Iniciando la venopunción, importante el lavado de manos. Bueno, aquí vamos a ver el procedimiento para realizar una adecuada venopunción. Entonces, se le debe explicar al paciente el procedimiento a realizar, se le va a pedir que extienda el brazo y vamos a verificar la vena, sobre todo en el área antecubital, que son las venas preferidas para realizar este tipo de procedimiento por ser de un calibre más grueso y pues que son más rectas. Entonces verificamos la vena, colocamos torniquete, le pedimos al paciente que cierre el puño para lograr que haya una mayor dilatación de la vena. Luego nos colocamos los guantes y hacemos una adecuada desinfección de la zona a puncionar con un algodón y el uso del antiséptico de uso institucional. Se va a hacer unos movimientos del centro a la periferia del sitio de la punción, haciendo como una forma de espiral. No se debe volver a tocar el área ya desinfectada, pues para evitar que haya nuevamente contaminación del sitio. Luego, ya que hayamos desinfectado, entonces vamos a utilizar el yelco seleccionado y vamos a hacer la punción en una angulación de unos 30 grados y se va a ir introduciendo el catéter y vamos a ir mirando que haya retorno de sangre en esta parte. Si hay retorno de sangre, entonces se va a avanzar el yelco y se va a ir dejando la parte plástica del yelco y se va a ir sacando el mandril, que es la parte metálica. Luego de esto, entonces se hace una presión en la punta del catéter que se haya colocado y se retira el torniquete, esto para evitar derrames de sangre. Luego de que hayamos hecho esto, empatamos el equipo de venoclisis al yelco y fijamos con una cinta o con el esparadrapo para poder inmovilizar la venopunción. Por último, desechamos las agujas en un container para evitar tener accidentes por punción. Bueno, aquí les voy a mostrar los tipos de yelco que existen. Es importante mencionar que los yelcos tienen una característica y es que a mayor número, menor es el calibre, como observamos acá. Entonces está el yelco 24, que es el amarillo y que es utilizado normalmente en neonatos, para bebés muy pequeñitos, o también pues en pediatría unos niños ya un poquito más grandes.
También se puede utilizar en pacientes de edad avanzada o pacientes que hayan tenido tratamiento con quimioterapia, donde las venas pues no tienen el mismo estado, ¿no? El Yelco 20 y el Yelco 18, que son rosado y verde respectivamente, son para adultos y que están en áreas de hospitalización o de urgencias. También para algunos procedimientos radiológicos. Ya el Yelco 16 y el Yelco 14, que son gris y naranja, son usados en quirófanos, en sala de partos o en pacientes pues con politraumatizados donde se requiere mayor infusión de líquidos. Bueno, aquí tenemos el procedimiento de la colocación de sonda vesical en hombres. Entonces lo primero que se va a hacer es el lavado de manos y luego la colocación de unos guantes limpios. Se va a explicar el procedimiento al paciente, se le va a pedir que se acueste boca arriba y se va a hacer un lavado de genitales con agua y jabón, ¿sí? Retrayendo el prepucio y haciendo limpieza alrededor del glande. Luego de esto, entonces se colocan unos guantes estériles y se va a utilizar la sonda Foley, que es especial para este procedimiento, y se va a lubricar la punta, la parte distal. Se lubrica bastante y se va a introducir en el pene del paciente. Entonces se debe pues coger con cuidado el pene del paciente, pero con firmeza. Luego de esto, entonces una vez introducido el catéter en la vejiga, y la manera de darnos cuenta que está en la vejiga es que haya salida de orina por el catéter. Después de esto, entonces insuflamos por una vía de la sonda con un poquito de solución salina o de aire para inflar el balón y poder lograr que haya una fijación de esa sonda, digamos, en la vejiga, para evitar salida o desplazamiento de la sonda. Y por último, la sonda se fija en la cara anterior del muslo. Ahora vamos con la colocación de sonda en mujeres. Entonces es casi que lo mismo con el hombre. Es el mismo procedimiento que se va a hacer en la sonda. Entonces lavado de manos, colocación de guantes limpios. El lavado, entonces se le va a decir a la paciente que se acueste boca arriba con las piernas separadas. Eso se llama posición ginecológica o de litotomía. Y se va a hacer un lavado genital desde el pubis de la paciente hasta la zona perianal. Luego se seca y se colocan los guantes estériles para proceder a coger la sonda vesical, la sonda Foley, que viene estéril. Se lubrica igualmente con abundante lidocaína y se va a introducir el catéter en el meato urinario. Entonces se abren bien los labios mayores de la vagina y en el orificio vaginal encontramos un orificio mucho más pequeño que se llama meato urinario y por ahí vamos a introducir la sonda Foley. Lo mismo, después de que esté introducida, mira que haya salido orina, entonces vamos a insuflar el balón de la sonda con un poquito de aire o con solución salina para asegurar la fijación de la sonda a la vejiga. Y por último, fijar la sonda con algo de cinta en el muslo de la paciente para evitar que haya salida, que haya de pronto un accidente por desplazamiento y esto puede ocasionar trauma uretral. Bueno, los tipos de sondas. Entonces hay muchísimos tipos de sondas dependiendo de los procedimientos. Pero básicamente lo que vamos a profundizar acá pues es en la sonda Foley, que son las sondas que se utilizan más que todo para los procedimientos en sondaje vesical. Entonces está la sonda Foley pediátrica, que es de un calibre muy pequeño, hasta las más gruesas que son para pacientes adultos y también dependiendo pues los procedimientos que se hagan. La sonda Nelaton, como vemos acá, también vienen de varios calibres. Se pueden utilizar también para, por ejemplo, cateterismo vesical, solamente para evacuar vejiga y no más. O también se puede utilizar para hacer un enema evacuatorio. Y también se usan para sondaje nasogástrico. Bueno, ahora, para la colocación de sonda rectal, entonces primero lavado de manos, luego colocación de guantes. Estos son guantes limpios, no necesitan guantes estériles. Luego se le explica al paciente
pues el procedimiento a realizar, se le va a pedir que se acueste en posición de Sims, es en una posición con el paciente de medio lado donde va a flexionar la rodilla y la otra la deja estirada. Luego se coge la sonda, una sonda Nelaton puede ser, o hay unos sistemas de sondaje rectal donde ya viene incluido la bolsa, una bolsa recolectora y un sistema de sonda mucho más larga. Entonces se lubrica la punta o el tercio distal de esa sonda con lidocaína o con abundante vaselina y se procede a pasarla por el recto del paciente, siempre explicándole al paciente al momento de que vayamos a realizarlo. La introducción de esta sonda se debe hacer con movimientos giratorios para evitarle mayor molestia al paciente. Aquí tenemos en la imagen cómo le están colocando al paciente pues se le hizo un sondaje rectal. Y por lo general estos procedimientos se hacen para pacientes con estreñimiento, donde se les coloca enemas evacuatorios, o también se utilizan en procedimientos radiológicos donde se les pasa medio de contraste para opacificar el colon. Por último, entonces desechamos en la caneca roja todos los elementos utilizados. Estas son las referencias bibliográficas de donde se sacó la información. Muchas gracias por su atención.